Vamos a postarnos de rodillas. Amado Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, nos acercamos, Padre, al trono de tu gracia, por medio de nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros mediante su preciosa sangre y por sus méritos. Te agradecemos, Padre Celestial, porque eres un Dios de amor, que contestas las oraciones de tus hijos sinceros. Pedimos, Padre Celestial, que derrames ese espíritu de poder, de dominio propio y de amor sobre nuestras mentes, que sujetes todo espíritu de contienda, todo espíritu de envidia, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de crítica, sea sujeto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Padre Santo, te ruego que me ayudes a recordar cada palabra que tú desees que hable en este momento, y unge mis labios, Padre, con ese carbón encendido desde el santuario celestial, y que a ti, Padre, y al Cordero sea toda la honra y la gloria. Vísteme con tu manto de justicia, que solamente sea un vaso de barro donde tu espíritu sea derramado. A ti nuevamente te damos la honra y la gloria, y al Cordero por los siglos de toda la eternidad. Amén. Muy bien, hermanos, el estudio de hoy lo he titulado El misterio de Dios y el misterio de Babilonia. En la Biblia, hasta donde por la gracia de nuestro Creador he podido estudiar, he hallado la palabra misterio relacionándola con nuestro Creador, el misterio de Dios. Y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, se usa la palabra misterio y se le relaciona con la gran ramera del Apocalipsis. Hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos a tratar de cubrir este tema, que van a ser pocos pasajes, pero espero que podamos tener el tiempo suficiente para cubrir y conocer por las Escrituras estos dos misterios. Vamos a ver la palabra de nuestro Creador en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Vamos a esperar que todo lo tengamos. Dice la palabra de nuestro Creador: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. En la voz del séptimo ángel será consumado el misterio de Dios. Vamos a conocer por las Escrituras cuál es ese misterio de Dios que será consumado en la voz del séptimo ángel, como él lo anunció por boca de sus siervos los profetas. El misterio de Dios será consumado. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 27. Romanos capítulo 16. Comenzamos en el versículo 25 hasta el 27. La palabra de nuestro Creador dice: y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Versículo 26. Pero ahora es hecho manifiesto, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe, al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Muy bien.
la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Hay un misterio que estuvo encubierto desde los tiempos eternos, desde la eternidad. Hubo un misterio que estuvo encubierto, el misterio de Dios. Dice el versículo 26, pero ahora es hecho manifiesto. Vemos por la Escritura que ese misterio, que más adelante vamos a ver más específicamente por las Escrituras, ¿cuál es este misterio? Ha sido manifiesto, ha sido revelado, en otras palabras. Por las Escrituras de los profetas podemos conocerlo, y con la unción de nuestro Creador, por medio de su Espíritu. Con el propósito ha sido a conocer a todas las naciones, como dice la última parte del versículo 26, para obediencia de la fe. Con este propósito, nuestro Creador hace manifiesto su misterio para la obediencia de la fe. Él nos da a conocer este misterio para que obedezcamos. Y después le damos la gloria a Él, porque es el único sabio Dios. A Él pertenece la sabiduría y el poder. Muy bien, ahora vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer la primera parte del versículo 26 hasta el versículo 29. Aquí se nos especifica más detalladamente acerca de este misterio. Leamos el versículo 26 del capítulo 1 de Colosenses. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según su poder, el cual obra poderosamente en mí. Amén. Muy bien, vamos. A mí me gusta siempre que estudio las Escrituras analizar lo que leo. No me gusta pasar de largo. Siempre analizar lo que se lee. Dice los testimonios que los tesoros que contiene la Escritura están no para el lector superficial, no para el lector que lleva prisa, mas para aquel que estudia detalladamente, que escudriña. La palabra escudriñar significa algo como buscar algo que está perdido, cavar profundamente. Muy bien, entonces analicemos el versículo 26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones. Casi lo mismo que leímos en el libro de Romanos, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quién? A sus santos. Vemos que este misterio va a ser revelado a los que estén siendo santificados por la obediencia a la verdad. Y la Biblia dice que nuestro Padre Celestial hizo a nuestro Salvador Jesucristo por nosotros santificación. Así que para poder ser santos, como Él es santo, Jesucristo debe morar en nosotros. Porque así dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 25 en adelante, que tal vez más adelante vamos a leer. Entonces, este misterio es revelado a los santos. Versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios quiso dar a conocer. A veces algunos hermanos me han tomado por soberbio, porque digo que el misterio de Dios se puede conocer, pero aquí la Escritura dice que nuestro mismo Creador
quiso dar a conocer este misterio entre los gentiles. No es una invención humana, ni un espíritu de soberbia, el que trata de escudriñar las Escrituras con el deseo de conocer la verdad tal como es en Jesús. Entonces, este misterio, como dice el versículo 27, volvemos a repetir, Dios lo quiso dar a conocer. Y este misterio, en este misterio hay riquezas. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hay una riqueza que implícita en este misterio, que va juntamente con el misterio. Y después, la última parte del versículo 27 nos dice cuál es este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio que había estado oculto por los siglos y por generaciones. Este misterio que había estado oculto desde las eternidades, desde los tiempos de la eternidad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y más adelante vamos a ver por las Escrituras más detalladamente este misterio, Cristo en nosotros. ¿Cómo Cristo puede morar en el creyente? ¿Cómo puede morar en el creyente? Y como leímos en el libro de Apocalipsis, que en la voz del séptimo ángel este misterio será consumado. Vamos a ver qué significa eso de que será consumado. ¿Cuál es la finalidad de este misterio? ¿Cuál es la finalidad del evangelio? Vamos a ver el versículo 28, dice cuál es esa finalidad. A quien nosotros predicamos, ¿a quién? A Cristo, nuestra esperanza de gloria, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Estamos aprendiendo, yo solo por la gracia de nuestro Creador llevo 3 años caminando con nuestro Salvador, pero cada día como la luz de la aurora vamos creciendo, va en aumento. Y estamos aprendiendo cómo predicar a nuestro Salvador esa esperanza de gloria de una manera más profunda. A Él debemos predicarlo, pero debemos aprender de Él. Primero nosotros, para de que lo que tengamos nosotros podamos compartirlo. A Él se debe predicar, como dice en otra parte de la Escritura, a Cristo y a este crucificado. En Él, dice más adelante, están escondidos todos los misterios de la sabiduría y el conocimiento. En Él. En Él. Como estudiamos esta mañana, que Juan el Bautista traía la atención de los hombres a Él. Porque de su plenitud tomamos todos. Entonces, la finalidad de este misterio es, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hablábamos aquí con los hermanos, o hablaban los hermanos de si se puede ser perfecto, si se puede vivir sin pecado, si se puede ser santo. Y la Escritura dice que sí. Amén. Y la Escritura dice que la finalidad de este misterio es presentarlo a usted, mi hermano, y a mí, perfecto en Cristo Jesús. Amén. A todo hombre. No hay diferencia, como dice la Escritura, no hay judío ni griego. No hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Y descendientes de Abraham, dice la Escritura. Así que dice el versículo 29, luchando según su poder. Me llegaban a la mente pensamientos de la Escritura cuando estaba sentado de que la lucha no es nuestra, sino del Eterno, de nuestro Creador. Y eso me da mi fortaleza, porque somos débiles, somos humanos, finitos, pero en Él somos poderosos. Así que la batalla es de Él y debemos luchar según su poder. Amén. Y va a obrar poderosamente en aquel que cree. Amén. Ahora vamos a leer el capítulo 2 del mismo libro de Colosenses,
comenzando desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: mas quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Muy bien, analicemos estos 3 pasajes. El apóstol escribe diciendo que él sostenía una gran lucha por los colosenses, pero también por los que estaban en la Odisea. Y es muy interesante saber que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea, que como algunos saben, la Odisea significa el pueblo del juicio. Así que nuestro Creador, como dice aquí, el apóstol inspirado en el Espíritu escribiendo, sostiene una lucha con los de la Odisea, porque la Odisea sacó al Salvador. El Salvador está fuera de la iglesia de la Odisea, por eso él está tocando. ¿Por qué? Porque Babilonia, la grande, la madre de las rameras, la iglesia católica apostólica romana, puso el misterio babilónico en la mente de la iglesia de la Odisea. Y vamos a estudiar al final de este estudio esa parte, cómo el diablo, a través de su obra maestra aquí en la tierra, la iglesia católica apostólica romana, cómo todas las naciones de la tierra han bebido del vino de la fornicación de ella, y ha confundido la mente de los hombres para que no puedan ver a Cristo. Entonces, Dios tiene una lucha con los de la Odisea. Y después dice el versículo 2: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Muy bien, con este mensaje también viene consuelo a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque aquí, conociendo este misterio, y claro, no lo vamos a conocer todo en un día, porque dice un profeta del Antiguo Testamento, de que como el alma está aparejada a su salida, hablando de conocer a nuestro Creador, de que en un principio no lo conocíamos, estábamos en la oscuridad y poco a poco vamos conociéndole, poco a poco Él se va revelando a nosotros, y eso trae consuelo a nuestros corazones, porque conociendo este misterio, comenzándolo a conocer, vamos a conocer que tenemos un Salvador muy cerca de nosotros. Amén. Que prometió y dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y vamos a ver que Él quiere hacer morada en nosotros, y que la finalidad es que lleguemos a ser perfectos como Él es perfecto. Amén. Entonces, este misterio dice: las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí vemos que el misterio se relaciona con Dios el Padre. ¿Y con quién? Y con el Hijo. Vemos aquí las palabras que dijo nuestro Salvador: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos recalcando eso y lo vamos a entender más al final, o tal vez lo vamos a entender, o lo vamos a ir entendiendo ahora, de que ese misterio
Dice la Escritura, está en Dios el Padre y en Jesucristo. Dos seres. Muy bien. El versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento? Muy bien. Y Satanás, por medio del vino de la fornicación de Babilonia, quiere cegar nuestra mente, los ojos de nuestro entendimiento, para que no conozcamos estos tesoros de sabiduría y conocimiento. Él siempre mezcla un poquito de verdad. Él siempre mezcla el error con un poquito de verdad, a fin de que todos sean engañados y no podamos ser salvos. Entonces, vamos a leer otro pasaje. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17. Leamos Efesios capítulo 3, versículo 17, dice, que habite Cristo por fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, versículo 18 también, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El que tiene que habitar en nosotros por fe es Cristo. Él es el que tiene que habitar por la fe en nuestros corazones. Bueno, la hermana aquí me dice que me queda 1 minuto, y la verdad que voy hasta la mitad del tema y me gustaría terminarlo, porque es como que incompleto y como que está bien que vamos por tiempo, pero sí, la verdad me gustaría terminar. Ayer nuestro creador puso este pensamiento de compartir este tema con ustedes, y es muy importante conocerlo, ya que esto implica nuestra salvación. Un tema muy importante. Entonces, seguimos. Vamos a terminarlo. Entonces, bueno, en 10 minutos no creo que lo terminemos, pero vamos a tratar de resumirlo. Vamos a ver cómo pues nuestro Salvador puede morar en nuestros corazones por la fe. Yo siempre me pregunté eso, ¿cómo Él puede morar en nosotros, en nuestros corazones por la fe? Vayamos al libro de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 14. Vamos a leer Juan capítulo 14, del versículo 14 hasta el versículo 23. Aquí se nos amplía más cómo nuestro Salvador puede morar en nuestros corazones por medio de la fe. Dice el versículo 14, si algo, estas son palabras de nuestro Salvador Jesucristo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos. En otras versiones dice, dentro de poco vendré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Versículo 22. Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23 y último, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Amén. Analicemos pues estos versículos. Aquí vamos a analizar el misterio de Dios, cómo Cristo puede morar en el creyente por medio de la fe. Versículo 14, analicemos, versículo por versículo. El Salvador dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La Biblia dice de que Él es el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Amén. El único. Pero hay algunos dicen que hay otro mediador. La Iglesia Católica dice que es la Virgen María. Nosotros sabemos por las Escrituras que eso es falso. Pero la Iglesia Adventista dice que hay otro mediador que intercede por nosotros ante Cristo y que Cristo intercede ante el Padre. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Porque nadie va al Padre si no es por mí. Versículo 15. La prueba de amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora en el versículo 16 es donde viene la controversia para algunos. Dijo nuestro Salvador, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, y analizamos estos dos versículos juntos. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Nuestro Salvador dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Habla en plural, en tercera persona, cuando dice, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y algunos, yo sé que tal vez algunos van a querer hablar, pero todo a su tiempo. Algunos interpretan este pasaje diciendo de que ese otro, pues, es otro. Pero vamos a ver quién es ese otro al que nuestro Salvador se refería. Porque debemos leer las Escrituras, leer el contexto y lo que dice después del versículo. Amén. Para entenderlas más claramente. No debemos sacar una doctrina de un pasaje y sacarlo de contexto. Vamos a ver quién es ese otro consolador al cual el Salvador se refirió. Prestemos mucha atención. Versículo 17. Nuestro Salvador dice que es el Espíritu de verdad. Y el mundo no puede recibir este Espíritu de verdad, porque no le ve ni le conoce. Y el Salvador le dice a sus discípulos en ese momento presente, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Este Espíritu de verdad moraba con ellos en ese momento y estaría en ellos. ¿Quién es este otro consolador que el mundo no le ve ni le conoce? Que quiera hacer morada en nosotros. El versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice mi versión. En otra versión dice, no os dejaré huérfanos, dentro de poco vendré a vosotros. Amén. Y esta expresión, vendré a vosotros, ¿a qué se refiere? ¿Será que se refiere a su segunda venida? ¿O se refería
a otra venida antes de esa venida en poder y gloria. Él no nos dejaría huérfanos. Él cumpliría su promesa de he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo podía Él estar en todas partes si Él se humanizó, se hizo hombre? Por medio del Espíritu Santo, porque Él dejó cuando Él se fue. Porque Él dijo, le es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús vino acá y dejó todo allá en el cielo, una de las cosas que Él perdió fue ser omnipresente. Porque el Espíritu Santo y Dios Padre todavía ellos son omnipresentes, pero Jesús, Él perdió eso. En los libros de la señora White menciona eso. El Consolador que Él dejó cuando Él se fue el Espíritu Santo, que es el que puede estar en todo el mundo. Bueno, muy bien, hermanos, con todo respeto vamos a conocer por las Escrituras si esto es cierto, si nuestro Salvador perdió su omnipresencia, que significa que Él podía estar en todos los lugares. ¿Se acuerdan cuando Él dijo en Mateo 28, 18, he aquí todo poder me es dado en los cielos y en la tierra? Y a ser discípulos. El Padre le dio todo el poder en los cielos y en la tierra. Él sigue siendo el Todopoderoso, el gran yo soy. El poder Él no lo perdió, él tiene el poder. Lo que estamos hablando es de la omnipresencia. Y bueno, eso ya sería que investiguemos más para traerlo acá. Muy bien, vamos a ver por las Escrituras. Eso. Dice el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el versículo 20, aquí está la respuesta para saber si Él perdió su omnipresencia. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí vemos una relación entre tres seres: el Padre, el Hijo y el hombre. Veamos bien. En aquel día, dice nuestro Salvador, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Él está en el Padre. Y vosotros en mí, sus discípulos en Él, y yo en vosotros. Amén. Vemos nuevamente tres seres: Padre, Hijo y el hombre. Vemos que el misterio de Dios, el Padre y el Hijo. No menciona un tercer Dios. Padre e Hijo. El misterio de Dios está en el Padre y en el Hijo. Y a nosotros nos enseñan, y vamos a ver, para ahorita terminar el estudio, para que no nos perdamos la parte final, vamos a terminar de analizar estos versículos y pasamos ya al último pasaje. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Espíritu Santo, la presencia de nuestro Salvador, será a aquellos que le obedecen. Como dijeron los discípulos, como está escrito en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo se le es dado a los que obedecen. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen, a los que le aman y muestran su amor por medio de una obediencia, por medio de la fe, de la obediencia a la fe. Por eso, como leíamos en Romano, que la finalidad de este misterio que ha sido dado a conocer por nuestro Padre Celestial es para que obedezcamos sus mandamientos. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Quién se va a manifestar a nosotros? Jesucristo. En hebreo, Yahshua, el Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial. Y en el versículo 22, un discípulo, Judas, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
¿Cómo es que el mundo no te verá? ¿Y cómo es que el mundo no te conoce? ¿Y cómo es que a ellos no te vas a manifestar y a nosotros sí? ¿Cómo? Es una buena pregunta que también deberíamos hacernos nosotros. ¿Cómo Él se va a manifestar a nosotros y no al mundo? Y el versículo 23, nuestro Salvador da la respuesta. Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Amén, gloria a Dios. Amén. Vendremos a Él. Hablan en plural. Ese plural entre el Padre y el Hijo van a venir a ser morada en el creyente. El Padre y el Hijo. Amén. El Padre y el Hijo van a venir a ser morada en el creyente, no un tercer Dios, como enseña hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para terminar, para que veamos ahora el misterio de Babilonia, vimos un poco de este misterio, el misterio de Dios, que estuvo oculto desde las edades eternas, el misterio de Dios el Padre y del Hijo, de que Él, siendo igual al Padre, 100% divino, creador del universo, se hizo hombre, y después de que ascendió a los cielos, viene a ser morada en el hombre. Amén. Y viene a ser la esperanza de gloria del creyente. Viene a estar cerca del creyente. Gloria a Dios. Una cita de los testimonios dice, se me olvidó traer el libro en inglés, Manuscritos Realisca, de tomo 14 o tomo 13, dice: Cristo, estorbado por su humanidad, le era necesario ascender a los cielos. El Espíritu Santo, dice ella, es la presencia de Cristo, Amén. despojada de su humanidad. Porque a Cristo le era, como citó el hermano, los pasajes de la Biblia, Él era necesario ascender al Padre. Porque si Él no ascendía, no iba a manifestarse en su plenitud. Como dice por ahí también en el libro de Juan, dijo nuestro Salvador: el que creyera en mí, de Él correrán manantiales de vida, Gloria a Dios. de agua. Y después dice el apóstol, esto decía del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Amén. Cuando la roca fue quebrantada, entonces salieron las aguas. Antes de que nuestro Salvador se fuera, le dijo a los discípulos, que lo soltamos solamente de la mente, por ahí en Juan 20, 18, sopló y dijo: recibid el Espíritu, recibid el Espíritu. Y en el día de Pentecostés se reveló de una manera más plena, como dice el profeta Joel, que en aquellos días el Eterno iba a derramar de su Espíritu. Y como dice en Oseas, que Él vendría a nosotros como viene la lluvia temprana y tardía. Él vendría a nosotros en su plenitud, en su Espíritu, en su divinidad. Amén. Y para terminar, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a ver el segundo misterio, el misterio de iniquidad. Le llama la Biblia en otra parte de la iniquidad. Capítulo 17. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 5 del capítulo 17 de Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 2, hablando de la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 5, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien, analicemos estos dos versículos y con esto concluimos. Vamos a enfocar más la segunda parte del segundo versículo. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación de esta iglesia apóstata. ¿Y qué representa el vino en las Escrituras? Enseñanza, doctrina. Las naciones están confundidas.
están ebrias por las enseñanzas babilónicas de la Iglesia Católica. Porque la religión babilónica es un misterio, es místico, confunde la mente. Y analizamos el versículo 5, cito una cita de la Iglesia Católica y terminamos. Dice el versículo 5, que en la frente de esta mujer, en la frente de esta iglesia, hay un nombre escrito. ¿Y saben por qué en la frente? ¿Saben que el sello de Dios también se pone en la frente? Yo sé que algunos saben por qué. ¿Por qué? Porque aquí está el lóbulo frontal. Y nuestro lóbulo frontal, aquí tenemos el juicio, la razón. Aquí Dios nos habla. Aquí es donde Él quiere hacer morada. Entonces, esta iglesia tiene ese misterio aquí escrito. Aquí, porque cree en eso que ella predica. Cree en este misterio. Y ha engañado a todas las naciones de la tierra, a todas las iglesias de la tierra, las ha embriagado con el vino de su fornicación. Y está usando esta doctrina como punto común de doctrina para atraer a sus hijas al ecumenismo, a la unión ilícita entre todas las iglesias, para traer el nuevo orden mundial. Pero hay un grupo que tiene el sello de Dios, que sigue al Cordero por donde quiera que va, y dice la Biblia que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. El nombre del Padre y del Hijo. No nombre de tres, no nombre de la Trinidad, el Padre del Hijo, perdón, el nombre del Padre y del Hijo. Como leía el hermano Douglas esta mañana, una promesa para los que venzan es que le hará columna en el templo de mi Dios y escribiré en él, dice, el nombre de mi Padre y el nombre de la nueva Jerusalén y mi nuevo nombre, dice el Salvador. El nombre del Padre, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial y el nuevo nombre de nuestro Salvador. 2 seres, no hay 3. Vamos a ver entonces este misterio de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Voy a leer 2 citas del catolicismo, del catecismo católico. Vean lo que ellos dicen. Los que por la gracia de Dios estudiamos las escrituras y también el conflicto de los siglos, vemos de que la hermana Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, ella cita citas que han escrito los líderes de la Iglesia Católica cuando hablan acerca del domingo, de que ellos dicen: nosotros fuimos los que cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Ellos siempre dicen lo que ellos hacen, aunque no todo, porque a veces trabajan en secreto. Entonces aquí vamos a ver cuál es el misterio que ellos mismos dicen, cuál es este misterio que está escrito en su frente. Dice así: Catecismo Católico de la Iglesia Católica, creencia 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Vean lo que dice la Iglesia Católica Apostólica Romana, la madre de las rameras, que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. ¿Es esto cierto? Por las Escrituras, ¿es esto cierto? ¿Es esto cierto de que ellos le dicen la Santísima Trinidad? Y saben que hoy no pudimos estudiar eso, pero la Santísima Trinidad, como ellos le llaman, viene de la religión babilónica, viene de Nimrod, y de ahí pasó a Egipto, y de ahí pasó a Siria, a los fenicios, al hinduismo, al budismo, y de ahí llegó al romanismo, y del romanismo llegó al catolicismo, y del catolicismo se extendió por el cristianismo. Y en el año 1980 la Iglesia Adventista del Séptimo Día la puso en las 28 creencias, cuando los pioneros no creían en esto.
Y claro, no vamos a fundar nuestra fe en lo que los primeros creían, sino en las Escrituras. Entonces, ellos dicen, es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. Es una blasfemia. Por las Escrituras vimos que el misterio de Dios está oculto en Dios el Padre y en Cristo. Amén. No en la Santísima Trinidad, como ellos la llaman. Este es el nombre que tiene ella escrita en su frente. Este es el nombre, o este es el vino de la fornicación, que incluso la Iglesia Adventista del Séptimo Día está ebria con esta enseñanza. ¿Y sabe qué dicen los católicos? Bueno, antes de eso, el Espíritu de Profecía dice que hay dos pecados capitales, dos doctrinas centrales: la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, que son doctrinas antibíblicas, que por medio de estas dos doctrinas el papado, el protestantismo y el espiritismo van a hacer esa unión del falso profeta, la bestia, y el espiritismo. Y añade la Iglesia Católica de que por medio de la doctrina de la Trinidad, ella busca la unidad. Y claro, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente en sus 28 creencias tiene la tercera creencia, la Santísima Trinidad, entonces es un puente para llegar a los católicos. E incluso en un libro que ya no publican, que publicaron creo que en el año 2008 o antes, publicado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamado La Trinidad, ellos dicen en la página 7 o 5 que la doctrina de la Trinidad nos une a nuestros amigos católicos. Así es. Entonces, la última cita. Manual para el católico de hoy. El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre esta doctrina están basadas todas las otras enseñanzas de la Iglesia. Entonces, este misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Es un nombre que está escrito en su frente. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo. La Biblia dice de que el Espíritu procede del Padre, igual que el Hijo. Y después también dice de que el Hijo lo enviaría en su nombre. Y que es la presencia de Cristo en el creyente. Amén. Es Cristo en vosotros, nuestra esperanza de gloria, por medio de su divinidad. Así es. Y por esta razón, a mí me defraternizaron de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por no creer o por no someter mi voluntad a sus 28 creencias. Igual que el romanismo. Estoy estudiando un libro llamado 50 años en la Iglesia de Roma, escrito por Charles Chiniqui, un ex sacerdote católico romano, y él ahí dice de que en los colegios católicos a los niños le enseñan a someter su conciencia y su voluntad a la voluntad del Papa.Igual que la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No se puede creer nada diferente de lo que ya está establecido, porque si no te desfraternizan, te tildan de disidente, no usan el término hereje. Y otra cosa, los testimonios dicen que cuando se predica una verdad, la gente no escudriña, sino que dice, ¿quién la predica? ¿Quién la defiende? En vez de escudriñar si lo que se predicó es verdad o no, ellos dicen, el pastor Gambetta la predica, el pastor David Gay la predica, el pastor Restrepo la predica, el pastor Esteban Bor la predica, el pastor Bullón la predica. Como ellos no la predican, pues yo no le voy a creer entonces. No debemos someter nuestra voluntad a un hombre. ¿Sí? Debemos estudiar la Escritura por uno mismo y comprobar si lo que se dijo es verdad o no. Así que mis hermanos, pues... Ahí lo dice también en Tito, hay otro ejemplo, capítulo 2, del 17 al 24, que solamente habla acerca del Padre y el Hijo. Es una otra confirmación. Así es, así es. No usamos, gracias a nuestro Creador, que era lo último, me ayudó a acomodar este estudio, tratar de resumir lo más posible, pero aquí hay mucho que estudiar. Amén. Este misterio
volvamos a estudiar por la eternidad. Ha sido revelado. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen al Eterno, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para guardar las cosas que están escritas en el libro de la ley. Esto está revelado, esto no es un misterio. El tratar de buscar e indagar y conocer a Dios el Padre, el único Dios verdadero, de Jesucristo a quien Él envió, no es arrogancia, como algunos me han tildado así. Así que pues con esto es todo, mis hermanos, que sea una bendición para cada uno de nosotros. Y pues me gustaría terminar con una oración, cerrar este tema con una oración y pues continuamos entonces. Vamos a postrarnos de rodillas, hermanos, y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, amado Padre Celestial, te damos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, amado Padre Celestial, porque enviaste a tu Hijo a nuestra semejanza de carne de pecado, para que condenase el pecado en su carne y para que tengamos esperanza de una vida eterna en Él, una vida libre de pecados por medio de Él. Gracias porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y porque Él es un amigo que está siempre cercano a nosotros y quiere hacer morada en nuestra mente para que su carácter llegue a ser perfeccionado en nosotros y tu misterio pueda ser consumado en ese cuarto ángel del Apocalipsis 18, cuando toda la tierra será iluminada con tu gloria. Cuando un pueblo que manifieste plenamente tu carácter pueda dar el testimonio de que todos somos uno, así como tú y tu Hijo son uno en verdad, no en error. Gracias te damos, Padre, y que a ti y al Cordero sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de toda la eternidad. Amén. Amén.